El presente trabajo está dirigido por el grupo número 5 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la interpolación polinomial y el ajuste de curvas junto con su aplicación en la ingeniería civil. Que conformamos este grupo, que es el grupo número 5, somos Valareso, Tulcanaza, Daniel Esteban, Mejía Castillo, Cristian Sebastián, Mera Núñez, Jeremy Sebastián, Padilla, Miranda, Steven Alejandro, Pazmiño, Parra, Josué Mateo y Saquinga, Calapiña, Edgar Ariel. Continuamos con la introducción, que es del tema de interpolación polinomial y ajuste de curva. Este método se utiliza para encontrar un polinomio que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos. En otras palabras, nos permite construir una curva que represente de manera continua los datos que tenemos. Aunque no conozcamos, em, aunque no conozcamos la función original, la interpolación polinomial es muy útil en áreas como ingeniería, topografía, física o computación, porque ayuda a estimar valores intermedios y analizar comportamientos y hacer cálculos con mayor precisión. En resumen, la interpolación polinomial simple nos permite aproximar una función a partir de pocos datos, garantizando una representación matemática que ajusta perfectamente a los puntos dados. Bueno, a continuación vamos a ver la interpolación polinomial simple. Es una técnica de interpolación de un conjunto de datos desde una función por un polinomio. Se puede decir que dado un cierto número de puntos obtenidos por el muestreo o después de un experimento, si se puede una función en la cual se conoce un número finito de abscisas, a esto se le llama interpolación polinómica. A continuación vamos a ver los requisitos para poder interpolar. Para que la interpolación polinomial simple sea válida debe cumplirse ciertos requisitos matemáticos. Uno, puntos distintos en x, x sub i diferente de x sub j para i diferente de j. Dos, valores conocidos de la función. Los pares de x sub i, y sub i deben provenir de una función bien definida, y es igual a f de x. Tres, continuidad. No es estrictamente necesario que la función original sea continua, pero si se desea una buena aproximación, conviene que f de x sea continua y suave en el intervalo considerado. También debemos tomar en cuenta el rango de aplicación. Aunque el polinomio puede construirse para cualquier conjunto de puntos distintos, aumentar el grado puede generar oscilaciones, fenómeno de Runge, por lo que se recomienda usar pocos puntos o dividir el intervalo si es muy grande. A continuación tenemos un ejemplo claro en un levantamiento topográfico de una carretera, donde se registraron las alturas, cotas de varios puntos a lo largo de una línea recta. Sin embargo, en este ejemplo se requiere conocer la altura intermedia en un punto donde no se realizó la medición directa. Los datos obtenidos son los siguientes mostrados en la tabla. En una distancia de 0 metros, la altura es de 100 metros. En una distancia de 20 metros, la altura es de 104,2 metros. Y a una distancia de 40 metros, la altura corresponde a 107,8 metros. Para lo cual se desea estimar la altura a 30 metros utilizando la interpolación polinómica simple. A continuación, nosotros ayudándonos de la inteligencia artificial, hemos programado el ejercicio y nos ha dado una altura interpolada de 30 metros a 107,0 metros. Esto aplicado en software conveniente, en MATCAD, nos dio una altura interpolada de 106,07 metros, que es una altura prácticamente poco variable, pero que corresponde a una gran cantidad significativa de dinero en el cálculo de volúmenes, de relleno y de corte. En el ejemplo presentado, un ingeniero civil obtuvo mediante la interpolación polinómica una altura aproximada de 106,2 metros a lo largo de 30 metros dentro de un terreno con una pendiente ascendente del 19%. Con esta información, un ingeniero civil podría realizar varias estimaciones, tanto en el diseño de una vía o camino, en el cálculo de volúmenes de corte y relleno, en el diseño de drenaje y control de erosión, y además del modelo digital del terreno, lo cual los valores interpolados se ingresan en programas de modelado como Civil 3D o GeoStudio, con lo cual se permite generar una superficie continua del terreno, lo cual facilita la visualización y el análisis estructural del proyecto. Y en resumen, un ingeniero civil usa la información interpolada del ejemplo para conocer cómo varía la altura de un terreno y diseñar obras que se adapten a esa topografía. Los resultados permiten decidir si el terreno necesita ser nivelado, si se desea construir sistemas de drenaje o si es viable construir una vía o cimentación en esa zona. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los métodos de interpolación polinomial. La interpolación polinomial permite construir una función polinómica que basa exactamente por un conjunto de puntos conocidos, x sub i y y sub i, con el objetivo de estimar valores intermedios o representar el comportamiento de un fenómeno continuo a partir de datos discretos. Entre los métodos más usados en civil se destacan el método de Lagrange y el método de Newton, ambos con aplicaciones prácticas en análisis de datos experimentales, topográficos o estructurales. Primero, el método de Lagrange. Este método proporciona una fórmula explícita para construir un polinomio sin necesidad de resolver sistemas de ecuaciones y se basa en una combinación lineal de funciones de base llamadas polinomios Lagrange, que están definidos de forma que cada uno de ellos vale un punto correspondiente y cero los demás. Su expresión general para n puntos es expresada por la siguiente fórmula que podemos ver en la pantalla. Este método es sencillo de aplicar y adecuado cuando se trabaja con pocos puntos o cuando los datos son fijos y no se modifican, ya que si se agrega un punto nuevo es necesario recalcular todo el polinomio. En ingeniería civil lo podemos aplicar en la estimación de cotas intermedias en perfiles topográficos o en la interpolación de datos experimentales de deformaciones o esfuerzos.
El siguiente método, que es el de Newton o diferencias divididas, se utiliza una tabla de diferencias divididas para construir el polinomio de interpolación de forma progresiva. La principal ventaja de este método es su flexibilidad, ya que permite añadir nuevos puntos sin recalcular completamente el polinomio. Este viene expresado por la fórmula vista en pantalla y su aplicación viene dada en proporcionamiento de datos topográficos incrementales, análisis de resultados experimentales obtenidos en etapas, como ensayos de carga progresiva o curvas de asentamiento. La comparación entre ambos métodos tenemos como característica la forma de polinomio. En método de Lagrange, su fórmula es directa y explícita, mientras que en el método de Newton se construye paso a paso mediante diferencias. La facilidad de cálculo, el de Lagrange es sencillo para pocos puntos y el de Newton es más eficiente para puntos variados. La actualización de datos. Lagrange requiere hacer todo el cálculo y Newton permite agregar nuevos puntos fácilmente. En estabilidad numérica puede ser menos estable con muchos datos del método de Lagrange y el método de Newton proporciona mayor estabilidad con datos numerosos. Y en uso principal, Lagrange lo usamos en casos simples o datos fijos y Newton en datos progresivos o análisis iterativo. ¿Cuándo conviene usar uno u otro? El método de Lagrange conviene usarlo cuando se tienen pocos puntos experimentales y se desea obtener rápidamente el polinomio interpolante. Es ideal para ejercicios teóricos, ejemplos didácticos o análisis de conjuntos de datos pequeños y estáticos. Y el método de Newton es más recomendable cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o cuando se requiere actualizar los cálculos constantemente al incorporar nuevas mediciones. Por su estructura progresiva, es el método preferido en cálculos computacionales y análisis numéricos dentro de la ingeniería. A continuación les voy a hablar sobre las ventajas en la interpolación polinomial simple. La simplicidad conceptual es un método directo y fácil de aplicar cuando se tienen pocos puntos conocidos. Resultados exactos en los puntos conocidos. El polinomio pasa exactamente por todos los puntos de datos, lo que garantiza precisión en los valores originales. La aplicación en la ingeniería civil se utiliza para estimar valores intermedios de variables como asentamientos, deformaciones de esfuerzos o curvas de nivel en levantamientos topográficos. No requiere software complejo, puede resolverse manualmente o con herramientas básicas como Excel, calculadora científica o MATLAB. Las desventajas de la interpolación polinomial simple. Oscilaciones en polinomios de alto grado. Cuando se usan en muchos puntos, el polinomio tiende a oscilar, el fenómeno de Runge, generando errores grandes entre puntos. Sensibilidad a errores experimentales, pequeños errores en los datos que pueden provocar grandes variaciones en el resultado del polinomio. Es difícil de aplicar en conjuntos grandes de datos. En la ingeniería civil los ensayos suelen tener muchos datos. En estos casos es mejor usar la interpolación por tramos. Errores comunes al aplicar la interpolación polinomial. Usa un grado de polinomio demasiado alto. Esto intenta ajustar demasiados puntos con un solo polinomio, genera inestabilidad y resultados poco realistas. No verifica la coherencia física de los resultados. En la ingeniería civil los valores interpolados deben tener sentido físico. Por ejemplo, no puede haber una deformación negativa si el material solo se comprime. Confundir interpolación con la extrapolación. Al aplicar el polinomio fuera del rango de datos conocidos puede producir errores enormes. En el uso manual o con calculadoras, la acumulación de errores pequeños puede alterar el resultado final. En conclusión de este trabajo, hemos entendido que la interpolación simple es una herramienta matemática que se permite estimar valores desconocidos a partir de datos ya conocidos. En ingeniería civil, su aplicación es muy fundamental para obtener resultados aproximados cuando no se dispone de la información exacta. Por ejemplo, al calcular deformaciones, esfuerzos, variaciones de carga en estructuras, curvas de nivel en topografía o caudales intermedios en hidráulica que ya mencionaron mis compañeros. Gracias a esta técnica, los ingenieros pueden tomar decisiones más precisas y seguras, optimizando recursos y reduciendo errores en el diseño y ejecución de obras. En el video aplicativo que estamos realizando se demuestra cómo la interpolación facilita la resolución de problemas reales, promoviendo el trabajo en equipo y el razonamiento lógico de cada uno de nuestros compañeros para llegar a una solución técnica confiable. La interpolación simple no solo es un procedimiento numérico, sino una herramienta de análisis y predicción esencial que fortalece la capacidad del ingeniero para enfrentar situaciones donde los datos exactos no están disponibles. Estaría finalizada nuestra exposición. Espero que les haya gustado.